Bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y equipamiento por medio de las enseñanzas más importantes de la familia de iglesias Dove. Equípese y aprenda cómo plantar y edificar iglesias hoy. Prepárese para recibir de Dios y ser transformado. Cada tema es muy interesante, es mucho lo que vamos aprendiendo, es mucho lo que empezamos a descubrir acerca de nuestros roles como ancianos o como pastores. Y estamos llamados a hacer algo muy especial en la iglesia. Y voy a hablarles de protección, dirección y corrección. Como pastores tenemos que hacer algo más que predicar. Tenemos que entender a lo que Dios nos ha llamado y todo lo que significa ser el pastor de la iglesia. Estamos llamados a proteger. ¿Y qué es dar protección? Los ancianos estamos llamados a custodiar la iglesia. Hay lobos salvajes que quieren dañar el rebaño. Y los ancianos necesitamos proteger nuestras ovejas. Miren, estamos en unos tiempos tan complejos que necesitamos estar muy alerta con nuestras ovejas. Y voy a leerles lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Les ruego a los ancianos, yo, que también soy anciano como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que tendré junto con ellos parte en la gloria de Cristo, que como pastores cuiden ustedes a las ovejas de Dios que están a su cargo. No lo hagan porque es su obligación, ni por ambición de dinero, sino porque tienen el deseo de servir como Dios quiere. No traten a los que están bajo su cuidado como si ustedes fueran dueños de ellos, sino sírvanles de ejemplo. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. Qué lindo lo que Dios nos entregó. Qué lindo entender que Dios nos llamó a cuidar a su pueblo, a su novia. En momentos creo que somos el amigo del novio, los que preparan la novia para ese gran momento. Y nosotros tenemos la bendición de protección, de proteger la iglesia de esos lobos que vienen a destruir la novia. Y somos conscientes de lo que se está enseñando alrededor. Los pastores somos conscientes de las doctrinas que están dañando la novia de Cristo. Así que yo tengo que tener en cuenta y estar muy al día en todo lo que se está predicando en mi ciudad o lo que se está predicando en la nación. ¿Por qué? Porque van a llegar muchos vestidos de oveja con enseñanzas que no son correctas a la iglesia, y yo necesito estar pendiente de qué es lo que están trayendo a la iglesia, porque la gente quiere que la iglesia sea como el mundo. Y nosotros tenemos que ser esos guardianes, que el mundo no entre a la iglesia, sino que las personas que vienen del mundo entren a caminar bajo el reino de los cielos. Tenemos que proteger la iglesia, tenemos que guardar los corazones, tenemos que estar en constante oración para proteger lo que Dios nos ha entregado, esa visión. Y necesitamos entender que Dios nos ha puesto como responsables espirituales de la iglesia. Ahora, cuando nosotros decimos que peleamos por nuestras ovejas, significa que el pastor da la vida por sus ovejas. Y hay muchos pastores que son asalariados, muchos pastores que están detrás de la añadidura, muchos pastores que están detrás de un renombre. Y necesitamos ser pastores que cuidemos el rebaño por amor a Cristo, por lo que Cristo nos entregó. Así que los ancianos debemos dar la vida por las ovejas, y los ancianos no podemos huir de los problemas. Los ancianos o los pastores buscamos los problemas en la iglesia para darle solución. ¿Por qué? Porque necesitamos tener iglesias sanas, iglesias donde no esté el lobo disfrazado de oveja para destruir nuestro rebaño. La murmuración, el que dirán, el que no se sujetan, el que aquí no me comprenden, muchas de esas cosas las trae el lobo y quieren crear división dentro de la iglesia.
quieren traer ruptura en las relaciones. Y como pastores es necesario tener relación con todas las personas de nuestra iglesia. Es necesario saludar a cada uno, escucharlo, colocar la palabra de Juan 6:63, cuando Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando nosotros hablamos o entablamos una relación con cada miembro de la iglesia, empezamos a discernir su espíritu. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dicen? ¿Con qué espíritu están hablando? La relación con la iglesia, con los miembros, hacen que yo pueda discernir qué es lo que quiere entrar y detectar y empezar a orar para sacar fuera de la iglesia toda esa murmuración, toda esa hechicería, toda esa brujería. Necesitamos ser conscientes que somos los guardianes, tenemos que proteger la iglesia. Ahora, como pastores, ¿qué más hacemos? Lo que dice Jeremías 23:4, necesitamos alimentar al pueblo con la palabra. Primera de Timoteo 3:2, necesitamos enseñar al pueblo. Tito 1:5-9, necesitamos exhortar a la iglesia. Y este es un tema bien difícil de hablar, porque les hablamos con amor, les enseñamos con amor, los exhortamos con amor, pero no les gusta la exhortación. Y tenemos que tener cuidado, porque tenemos que ser aquellos pastores que salvaguarden la iglesia de los falsos ministros, de los falsos ministerios, de las falsas enseñanzas que quieren entrar a la iglesia. Y creo que estamos en un tiempo donde tenemos que elevar nuestro cuidado de la iglesia, porque hay demasiadas doctrinas que no son correctas. Hay iglesias basadas su doctrina bajo la hechicería, bajo la brujería. Hay iglesias que su doctrina está basada bajo la prosperidad. Y nosotros tenemos que encargarnos que la iglesia sea totalmente limpia. Necesitamos salvaguardar nuestra iglesia. Ahora, dentro de salvaguardar, significa que no podemos invitar a cualquier persona a predicar. No podemos soltarle el púlpito a alguien que nos dice que son pastores o son apóstoles o que Dios les dijo que fueran a hablar o a predicar en la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Tuve la experiencia con alguien que me dijo: Dios me dijo que viniera a su iglesia a predicar. Yo no lo conocía, me mostró sus credenciales, me dijo que era apóstol, que venía visitando varias ciudades e iglesias, llevando un mensaje que Dios le había dado, pero el Señor nunca me habló de esa visita. Así que lo que hicimos fue decirle que nos perdonara, pero Dios no nos había dado la orden para abrirle el púlpito a esta persona. Después nos enteramos que andaba haciendo diferentes cosas en las iglesias que no eran correctas. Por eso en Colombia tenemos un dicho: es mejor colocarse uno colorado un momento que no pálido toda la vida. Y es mejor enfrentar este tipo de situaciones, pararlas y no abrir el púlpito a cualquier persona porque viene supuestamente de parte de Dios. Pastores, tenemos que ser muy sabios, y hay veces son nuestros propios pastores amigos que quieren que les permitamos predicar, pero si Dios no nos ha hablado, no abramos puertas. No sabemos qué situación estén pasando ellos. Tenemos que cuidar la iglesia, tenemos que cuidar la sana doctrina. Así que somos protectores. Los que les contaba en otra de las sesiones, alguien alrededor nuestro, de nuestro círculo cercano, metió unos huesos de paloma bajo el altar. ¿Por qué? Porque nos descuidamos y nos dejamos llevar más por las emociones que por la parte espiritual. Y esa persona nos hizo un daño grande espiritual en la iglesia. Llegó divisiones, llegó murmuración, muchos se fueron de la iglesia, pero me tocó pedirle perdón a Dios porque no ejercí la protección sobre la iglesia. Me dejé llevar porque tan lindos que son, vienen a las oraciones, vienen a los ayunos, están en los estudios, van a las misiones, pero su corazón nunca fue probado. Así que necesitamos salvaguardar la iglesia, proteger la iglesia de todo lobo que se disfraza, estar muy activos en oración, con discernimiento, y proteger a nuestra generación. También como pastores necesitamos dar instrucciones, y los
ancianos estamos llamados, los pastores o ancianos estamos llamados a dar el rumbo de la iglesia. Es decir, Dios nos da una visión al pastor principal. Yo recibo una visión y Dios empieza a añadirme personas para poder desarrollar esa visión. Así que yo soy el portador de la visión primaria. ¿Y qué tengo que hacer? Empezar a expandir esta visión en los corazones de las personas que Dios nos está añadiendo. Entonces, Dios es un Dios de orden. Y en ese orden de ideas, los ancianos estamos destinados a gobernar, pero tenemos que ir paso a paso conforme a lo que Dios necesita que hagamos. Establecer un orden. Cuando yo tengo una visión, yo tengo que compartirle a la gente y formarlos bajo esa visión. Un gran problema cuando no sabemos dar instrucciones es que empezamos a delegarle ciertas responsabilidades a personas que llegan de otras iglesias que no tienen nuestro ADN. Le puedo dar las instrucciones y las va a ejecutar de acuerdo a lo que cree y piensa que es, mas no bajo las instrucciones que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es muy delicado cuando estamos dando instrucciones. Necesitamos saber a quién le damos las instrucciones. Cuando estamos edificando una iglesia bajo una visión, necesitamos asegurarnos que las personas que nos están ayudando tienen el corazón correcto. Tienen el ADN, son hijos que van a hacer todo para que eso que Dios entregó a la iglesia pueda cumplirse. Las instrucciones es de parte de Dios, porque los pastores necesitamos gobernar la iglesia bajo dirección divina y las personas que están a nuestro alrededor necesitan comprenderlo. Ahora, necesitamos dar corrección y este punto es bien difícil de tratar, porque los ancianos tenemos que llevar corrección en la iglesia. La iglesia es una familia y siempre nos van a escuchar hablar que Dov es familia, Dov es relaciones, Dov es cómo nos ayudamos para sacar adelante el reino de los cielos. Y una de las cosas más difíciles es dar corrección. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Proverbios 12:1? Dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Y una de las cosas que tenemos que hacer como pastores es exhortar con amor, basados en la palabra, a todas nuestras ovejas. Necesitamos corregir, porque si no se corrige, entonces la iglesia va a perder el rumbo. Si no corregimos a los que Dios nos está entregando, la iglesia no va a tener un sentido correcto. Entonces cada uno va a dar una opinión y no hablemos tanto como que la iglesia empiece a opinar, sino que dar corrección significa cuántas cosas suceden dentro de la misma congregación que necesita que nosotros hablemos, que nosotros enseñemos cómo solucionar problemas, y cuando entramos a solucionar problemas, a las personas involucradas en el conflicto no les gusta y se van de la iglesia. Porque cuando empezamos a ejercer corrección, es algo que a la gente no le gusta. Alguna vez tuvimos una familia que todo lo que decíamos lo refutaban. Todo lo que hablábamos o compartíamos no estaban de acuerdo. Hasta que un día decidimos colocar alto y hablarles acerca de la madurez espiritual, y que cuando uno va llevando más años en la iglesia necesita crecer y madurar, aceptar corrección y cambiar, porque si no íbamos a seguir como bebés espirituales. Era una pareja, o es una pareja que lleva muchos años en el Señor, y cuando los confrontamos para que maduraran en su relación con Cristo, cuando los confrontamos para que entendieran que estaban viviendo una vida religiosa, su decisión es: nos vamos de la iglesia. Pues cuando nos dijeron que se iban de la iglesia, simplemente oramos por ellos, los bendijimos y le dijimos: Señor, llévalos a donde ellos puedan ser obedientes, llévalos a donde ellos puedan ser hijos. Pero corregir en la iglesia es muy difícil. Miren, tuve un caso de dos familias que se unieron a trabajar en la iglesia. Tuvieron problemas financieros, no se hablaban, una venía un domingo y otra venía el otro domingo, se turnaban en venir porque no se querían ver. El día que vinieron juntos, los llamé, les dije:
Mateo habla que si hay problemas tenemos que solucionarlo. Y empezamos a hablar sobre el tema, sobre qué sucedió. Por favor, la Biblia habla de perdonar, la Biblia dice que tenemos que edificarnos, la Biblia dice que en la familia hay problemas, pero cuando somos hijos, el papá entra, interviene y vamos a solucionarlo. Ellos escucharon esa mañana todo lo que hablamos, se pidieron perdón, pero nunca más volvieron a la iglesia. Le pregunto a uno de ellos qué sucedió, por qué no volvió, y me dice, me sentí muy mal cuando me confrontó con las otras personas, así que me voy para otra iglesia. Si en la iglesia no podemos corregir basados en las Escrituras, la iglesia está perdiendo divinidad. La iglesia tiene que permanecer en los principios bíblicos. Y este punto de dar corrección es muy difícil. Necesitamos orar demasiado para que Dios nos dé sabiduría para poder corregir, para poder amar y corregir correctamente. No dejarnos llevar por emociones, ni por frustraciones, ni por tristezas que nos estén invadiendo a causa de corregimos y se fueron. Porque el que no se deja corregir va a sufrir mucho en la vida. Y la iglesia está para que la gente sea corregida y avance en el reino de los cielos. Así que oramos para que podamos aprender a corregir, podamos proteger y podamos dar instrucciones a la manera de Dios. Edificar la iglesia de Cristo significa escuchar su voz. Y algo de lo que nos ha gustado es que Dov nos ha enseñado a ser humildes, nos ha enseñado a dar instrucciones, nos han enseñado a corregir, pero también nos ha enseñado a tener carácter. Nos han enseñado a que la iglesia merece el respeto de iglesia. Y necesitamos trabajar juntos como equipo. Los ancianos necesitamos reunirnos con nuestros líderes que Dios nos ha puesto para establecer la iglesia periódicamente a revisar la visión, y necesitamos revisar los trabajos que estamos haciendo si están de acuerdo a esa visión. Es importante establecer estas reuniones con mucha oración, porque necesitamos directriz del Espíritu Santo sobre mi vida y que lo que el Señor puso en mi vida empiece a colocarlo en la vida de los demás. Miren, facilita tanto la oración que podemos empezar a caminar juntos. Por eso recomendamos reunirse por lo menos una vez al mes, donde podamos orar, podamos escuchar, porque si no nos reunimos una vez al mes, corre el peligro de que vamos a entrar a hacer actividades que no van bajo la directriz de Dios. Y es donde empezamos a ver que hay tanta reunión, que hay reunión de, no voy a decirlo, pero incurrimos en mucho activismo, cuando Dios no nos ha hablado que tengamos ese tipo de reuniones. Entonces es recomendable unirnos para poder escuchar lo que Dios está diciendo. Miren, el papel del pastor, del anciano, es que la iglesia funcione correctamente. Reunámonos con ese grupo que Dios ha puesto a nuestro alrededor para poder establecer el reino de los cielos. Ese grupo va a pasar por exhortación, vamos a conocer su corazón cuando les llamamos la atención, cuando les estamos hablando de si cayó en pecado, si están pecando, si están murmurando, si no han cambiado actitudes. Todo eso nos da señales de con qué personas realmente podemos contar para el ministerio. Entonces, cuidamos mucho la iglesia, cuidamos las decisiones y cuidamos la visión que Dios nos dio. Así que, gracias a Dios por todas las personas que está colocando a nuestro alrededor, porque para tomar este tipo de decisiones es necesario tener corazones tan transformados, donde los pastores pueden tomar decisiones financieras correctas basados en la visión, pero también tenemos un equipo que está pendiente de cómo manejamos las finanzas y están de acuerdo, porque la toma de decisiones financieras las estamos tomando bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, un pastor que no pueda manejar las finanzas libremente, quizás hay un problema en su corazón, quizás está motivado para conseguir finanzas, está motivado más por el nombre, está motivado más por cosas que no son el amor a la obra.
Entonces, es lo bueno de tener un grupo alrededor nuestro que verifique cómo estamos manejando las finanzas. No es que el pastor sea el que cuente los diezmos, porque siempre colocamos a 2 o 3 personas a que ellos verifiquen los diezmos y ya el pastor empieza a tomar decisiones de qué se hace con ese dinero que entró a la iglesia. Otra cosa, los pastores no nos colocamos el sueldo. Los pastores que reciben sueldo de la iglesia tienen que unir a su grupo de ancianos y ellos son los que en oración, en ayuno y en unión unos con otros van a determinar qué ofrenda o qué sueldo le pueden dar al pastor. Tiene que haber un manejo muy transparente. Entonces los pastores no nos podemos colocar un sueldo. Si es una iglesia que tiene cómo sostener al pastor, el pastor no puede colocarse el sueldo. Entonces, la responsabilidad de ser pastor es cuidar la iglesia, mas no enseñorearnos de la iglesia. Porque el que se enseñorea de la iglesia es el que se coloca su sueldo, es el que decide financieramente todas las cosas y no tiene en cuenta a los que Dios les puso alrededor. Así que, pastores, yo creo que necesitamos seguir caminando juntos y seguir solucionando algunas cosas que necesitamos colocar en orden en la iglesia. Dios nos colocó como administradores, no como dueños. Y lo que amamos de Dove es que nos enseñan a ser buenos administradores, buenos siervos. Nos enseñan a ser transparentes. Así que amamos a Dove porque nos ha ayudado a salir de ciertas situaciones o pensamientos de cómo dirigir una iglesia que no era de Dios. No porque no quisiéramos, sino porque teníamos un modelo que no era correcto. Por eso amamos a Dove, porque nos han enseñado a hacer las cosas bien, a amar a Dios sobre todas las cosas. No que no lo hiciéramos, pero sí lo que yo les quiero contar es que cuando nosotros recibimos paternidad de Dove, muchas cosas cambiaron en la iglesia porque pudimos establecer un orden que nosotros no entendíamos. Se nos reveló al Espíritu cómo el orden correcto trae un respaldo de Dios. Pude entender que como pastor tenía que defender las ovejas, tenía que darle dirección a las ovejas, tenía que corregir a las ovejas, pero también tuve que entender que necesitaba respetarlas, que no era el dueño de ellas. Necesité entender tanto con la parte financiera, porque la iglesia es del Señor. Y empecé a orar por los proyectos de Dios, para que llegaran las finanzas de Dios para esos proyectos. No son mis proyectos, son los proyectos de Dios. No son mis finanzas, son las finanzas de Dios. Y cuando queremos enviar misioneros, cuando queremos ir a esas misiones que Dios nos envía, le decimos: Señor, tú sabes a dónde nos colocaste en el corazón ir, así que te pedimos por la provisión para ir. Y como es el plan de Dios, Él se encarga de hacernos llegar las finanzas. Es una bendición compartir con ustedes temas de Dove y es muy apasionante hablar sobre el rol del pastor, porque sufrimos mucho, porque lloramos mucho, porque a veces entramos en depresión porque la iglesia no funciona. Pero le doy gracias al Señor que bajo directrices específicas que Dove nos ha enseñado, la iglesia ha podido cambiar. Vale la pena escuchar. Vale la pena que el Espíritu Santo nos ayude a seguir colocando su corazón en la iglesia que nos ha entregado. Dios les bendiga.